¿Por qué está mi maleta en el pasillo? Todavía tenía las llaves en la mano cuando lo dije. La puerta ni siquiera se había cerrado del todo detrás de mí. Las ruedas de la maleta estaban un poco torcidas, como si la hubieran empujado sin mucho cuidado, y una esquina se recargaba contra la pared. Renato no contestó. Se quedó cerca de la cocina, con el cuerpo medio volteado, como esperando que alguien más hablara primero. Leticia no dudó. Salió de mi recámara y se limpió las manos con un gesto ligero, como si acabara de terminar algo de lo más normal. Movimos tus cosas, dijo. Esa habitación tiene mejor luz. Miré más allá de ella. La cama estaba tendida, pero no como yo la dejo. Las esquinas sueltas, la cobija jalada demasiado arriba. Los cajones de mi cómoda entreabiertos. Una blusa que no me había puesto en meses estaba doblada encima, con la arruga en el lado equivocado. La charolita donde guardo mi reloj y mis anillos ya no estaba. Di unos pasos más cerca, sin entrar del todo, solo lo suficiente para ver. La marca en la almohada todavía se notaba. Alguien ya había dormido en mi cama. No pregunté quién había decidido eso, ni cuándo. No levanté la voz, solo lo absorbí detalle por detalle. «¿Es solo por una semana?», dijo Renato por fin, sin mirarme a los ojos. «Vamos a arreglar todo. Una semana». Asentí una vez, aunque todavía no había aceptado nada, y dejé las llaves en la mesita de la entrada. La casa se sentía distinta, de una forma que no podía nombrar todavía, como si algo se hubiera movido apenas de su lugar, pero no lo suficiente para que los demás lo notaran. Me di la vuelta y caminé hacia la habitación de visitas. Mi maleta me siguió en silencio, con las ruedas arrastrándose suave contra el piso. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé un momento ahí escuchando. Sus voces llegaban débiles desde el pasillo. Bajitas, tranquilas, ya acomodadas. Dejé la maleta al pie de la cama y mantuve la mano en el asa un segundo más de lo necesario antes de soltarla. Luego me senté, no porque estuviera cansada, sino porque necesitaba entender qué era exactamente lo que ya había empezado. Solo llevaban 3 días aquí, y ya era suficiente. Lo noté primero en el fregadero. Platos apilados, sin enjuagar, un vaso con algo seco en el borde, cubiertos, tirados donde cayeron en vez de acomodados. No era un desastre todavía, pero sí un cambio, otra forma de hacer las cosas. En la cocina, 2 de mis contenedores estaban fuera de lugar. Yo etiqueto todo: fechas, contenido, orden. Así todo es más sencillo, más ordenado. Ahora las tapas no coincidían. Una quedó medio abierta. Algo que yo había apartado para después ya no estaba. No pregunté. La sala cambió después. Una silla girada de otra manera. La mesita más cerca del sofá. No estaba mal, solo que ya no estaba donde debía, donde yo la había puesto. Mi rutina empezó a desacomodarse sin que yo lo permitiera. El desayuno tardaba más porque tenía que despejar espacio. La cena se volvió más callada porque ellos comían a otras horas. La casa ya no se movía conmigo, se movía alrededor de mí. Una mañana lo dije: necesito que me devuelvan mi habitación. Mantuve la voz serena, ni cortante ni emotiva, solo clara. Leticia levantó la vista del celular y sonrió como si yo hubiera pedido algo pequeño e innecesario. No necesitas tanto espacio. Dejé que la frase se quedara flotando entre nosotras. Renato se movió en su silla con la mirada fija en la mesa. No la corrigió, no la suavizó, no dijo nada. Esa fue la primera vez que se dijo en voz alta. No era temporal, no era compartido, era reasignado. Esa noche, el televisor se quedó encendido más tiempo de lo normal. Las risas bajaban por el pasillo desiguales y fuertes, de una forma que no encajaba en esta casa. Cerré mi puerta, pero en algún momento la abrieron otra vez. No de par en par, solo lo suficiente para recordarme que ya no era completamente mía. Me levanté, la cerré
y le eché llave. Luego me senté al escritorio y saqué una libreta que no había usado en años. Escribí la fecha y después escribí lo que había cambiado. No sentimientos, no reacciones, solo hechos, cosas pequeñas al principio, fáciles de pasar por alto, fáciles de justificar, pero los patrones no empiezan con grandes eventos. Empiezan con lo que nadie detiene. No esperé a que viniera otro cambio. En el desayuno, mientras la mesa todavía estaba callada y el día no había arrancado del todo, dejé mi taza y hablé. Pueden quedarse una semana. Después de eso, van a necesitar su propio lugar. No levanté la voz. No di más explicaciones. La frase se sostuvo sola. Ninguno de los dos respondió de inmediato. Leticia fue la primera en moverse. Se recargó un poco hacia atrás con una expresión medida, casi paciente. Somos familia, dijo. ¿Por qué lo haces tan formal? La palabra se quedó ahí un momento. Formal, como si lo que yo había dicho fuera innecesario, como si la claridad misma fuera el problema. No contesté su pregunta. Renato habló después, más bajo, como tratando de que las cosas no se pusieran más pesadas. Solo necesitamos tiempo para estabilizarnos. Volteé a verlo. ¿Cuánto tiempo es estabilizarnos? Abrió la boca, luego se detuvo. Bajó la mirada un segundo y la regresó a la mesa. Ni un número, ni un plan, ni una fecha, solo una palabra que esperaban que se estirara todo lo que ellos necesitaran. La conversación no continuó, no se resolvió, solo se movió un poco y se acomodó en algo que quedó sin decir y que nos acompañó el resto del día. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, caminé por el pasillo. Sin prisa, sin dudar, me paré frente a la puerta de mi recámara y tomé la manija. No giró. Lo intenté otra vez más despacio, como si la presión hubiera estado mal. Estaba con llave. Por un momento dejé la mano ahí recargada contra el metal, sintiendo la quietud del otro lado. Ningún ruido, ningún movimiento, solo una frontera que antes no existía. Dejé caer la mano y me quedé ahí el tiempo suficiente para entender lo que significaba sin que nadie tuviera que explicármelo. Luego di la vuelta y regresé por el pasillo, sabiendo ya que tendría que mirar todo de nuevo, esta vez con más cuidado. Regresé todo en mi mente despacio esta vez, sin saltarme las partes pequeñas. La cantidad de cajas que trajeron el primer día. No eran maletas de fin de semana, ni cosas temporales, cajas cerradas con cinta marcadas con plumón. Utensilios de cocina, contenedores de almacenamiento, más de lo que cualquiera lleva para una semana. La forma en que Leticia se movía por la casa sin preguntar dónde iba cada cosa. La forma en que ya sabía dónde quería que quedaran. La recámara. No se platicó. No se sugirió. Se tomó. Nada de eso había sido incierto. Nada se decidió en el momento. Ya estaba arreglado de antemano. Me senté al escritorio y abrí la libreta otra vez. La página de la noche anterior seguía ahí una lista corta de cambios pequeños que por sí solos no parecían gran cosa. Agregué más. Cajas, muebles, recámara. Luego me detuve, porque la lista no era lo importante. El patrón sí. Esa tarde desde la cocina los escuché. Sus voces se oían claras cuando pensaban que yo no estaba lo suficientemente cerca. No va a decir que no, dijo Leticia. Hubo una pausa no larga, solo lo suficiente para notarla. Nunca lo hace. Esperé. Renato no discutió. No la corrigió. No bajó la voz ni cambió el tema. Dejó que se quedara exactamente como ella lo había dicho. No entré a la habitación. No hice notar mi presencia. Me quedé donde estaba, justo fuera de su vista, y escuché lo suficiente para entender que esto no era una discusión entre ellos. Era una suposición que compartían. Regresé al escritorio y tomé la pluma otra vez. Esta vez escribí solo una frase. No están de visita. Cerré la libreta.
Dejé de agregar a la lista, no porque ya no hubiera nada más que escribir, sino porque ya tenía suficiente para entender con qué estaba lidiando. La observación había cumplido su trabajo. Lo que seguía necesitaba estructura. A la mañana siguiente hice una llamada antes de que ellos despertaran. No expliqué todo. No era necesario. Pedí una consulta y di solo los hechos que importaban. Cuando esa tarde me senté frente al abogado, la situación sonaba más sencilla al decirla en voz alta. ¿Se mudaron a tu casa sin contrato de arrendamiento?, preguntó. Sí. ¿Sin acuerdo por escrito? Sin renta no. Asintió una vez y pasó una página en el expediente. La casa está totalmente a tu nombre. Aquí no se han establecido derechos de inquilino. Legalmente son invitados. Y a los invitados se les puede pedir que se vayan. Pedir, no negociar. No retrasar. Retirar si es necesario. Escuché con atención, sin interrumpir, dejando que cada punto se acomodara en su lugar igual que había estado haciendo durante días. ¿Qué se necesitaría para eso?, pregunté. Un aviso formal, un plazo claro. Si se niegan, puedes solicitar apoyo para que los retiren. Sin gritos, sin emoción, solo procedimiento. Cuando llegué a casa, nada había cambiado. Leticia había movido la sala otra vez. La silla junto a la ventana ahora miraba hacia el televisor. Una pila de revistas que yo mantenía ordenadas estaba en el piso. La mesita la habían empujado para hacer espacio a otra cosa. Renato estaba entrando otra caja. Lo vi dejarla en el suelo, sin preguntarle qué traía dentro. Sin titubeos, sin conciencia de la línea que ya habían cruzado, sin ninguna señal de que se estaban preparando para irse. Fui a mi escritorio e imprimí lo que necesitaba. La escritura de la propiedad. Un formato de aviso formal. Llené los detalles con calma, revisando cada renglón antes de pasar al siguiente. Luego metí los papeles en una carpeta y la cerré. No esperé el momento perfecto. No existía. Estaban los dos en la cocina, cuando entré moviéndose en su rutina como si siempre les hubiera pertenecido. Leticia recargada en la barra, revisando su celular. Renato sirviéndose café en una taza que reconocí como mía. Dejé la carpeta sobre la mesa. Tienen 3 días, dije. Eso fue todo, sin explicaciones, sin contexto extra. Leticia levantó la vista primero. Por un segundo no reaccionó. Luego soltó una risa corta como si yo hubiera dicho algo ligeramente inesperado, pero que no valía la pena tomar en serio. ¿No hablas en serio? No respondí. Renato dejó la taza despacio y se frotó la nuca. Mamá dijo, no hagas esto difícil. La palabra se quedó ahí un momento. Difícil, no la situación, no lo que ya habían hecho. Yo. Mantuve su mirada el tiempo suficiente para que entendiera que había escuchado exactamente lo que quiso decir. La conversación terminó ahí, no porque se resolviera, sino porque ellos ya habían decidido cuánto peso le iban a dar. Esa noche, la casa se movió alrededor de mí, como los días anteriores. Noté mi correspondencia en la barra, un sobre ya abierto, dejado ahí sin decir nada. En la mesa, mi silla estaba ocupada, no a propósito ni con anuncio. Leticia se sentó en ella, moviéndose un poco para acomodarse como si siempre hubiera usado ese lugar. No le pedí que se moviera. Tomé otra silla y me senté sin hablar. Estos no eran accidentes, eran ajustes, pequeños fáciles de ignorar por separado, pero juntos formaban otra cosa completamente distinta. Terminé mi comida en silencio y regresé a mi habitación. Llegó el 3er día y nada había cambiado. Ninguna caja estaba cerrada, ningún cajón estaba vacío, ninguna conversación había empezado. Se movían por la casa igual que el día anterior, y el anterior a ese, como si el tiempo no les aplicara de la misma forma que a mí. Leticia estaba en la sala, acomodando algo otra vez. Renato en su celular caminando despacio entre la cocina y el pasillo, sin urgencia, sin preparación,
sin intención de irse. No les recordé. No repetí lo que ya había dejado claro. En cambio, hice la llamada. Di mi nombre, mi dirección y la situación tal como era, sin detalles extra, sin emoción. Se les dio aviso, dije. No han cumplido. El oficial del otro lado confirmó lo que yo ya entendía. Se podía arreglar una presencia civil de apoyo. Solo presencia. Ejecución si era necesario. Acepté el horario. No les dije. Después de colgar, caminé despacio por la casa. No para inspeccionar, para restaurar. Empecé por la cocina. Cada superficie regresó a como yo la mantenía. Contenedores cerrados, cosas en su lugar, nada fuera de sitio. Limpié las barras y alineé todo sin pensarlo. Luego la sala. La silla volvió a donde pertenecía, la mesita a su lugar, la pila de revistas levantada del piso y puesta exactamente donde siempre había estado. No fue un enfrentamiento, fue una corrección. Cuando terminé la casa, se sentía como ella misma otra vez, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque yo había dejado de ajustarme a ellos. Luego me senté y esperé. Sus voces seguían en la otra habitación firmes, sin cambios, moviéndose por el espacio como si nada se hubiera movido. Pero algo sí había cambiado. No en ellos, en mí. Y cuando tocaran a la puerta, ya no sería una conversación que pudieran desviar. Escuché el coche antes de verlos. El motor se apagó, las puertas cerrándose una tras otra, sus voces llegando débiles hacia la casa. Me quedé donde estaba sentada a la mesa, con el aviso todavía frente a mí. El toque llegó un minuto después. Me levanté y abrí. 2 oficiales entraron después de un breve intercambio. Calmados, neutrales, presentes. Eso era todo lo que yo había pedido. Cuando Renato y Leticia entraron, se detuvieron justo después de la puerta. Renato se quedó congelado primero. Leticia se recuperó más rápido. Soltó un suspiro corto, algo parecido a una risa, como si estuviera a punto de arreglar todo. ¿Qué está pasando?, preguntó mirándome a mí y luego a los oficiales. No le contesté. Tomé la carpeta de la mesa y se la entregué a uno de ellos. Él la leyó, asintió una vez y se volvió hacia ellos. Se les ha dado aviso para desocupar la propiedad, dijo. Necesitan recoger sus pertenencias y salir. Leticia negó con la cabeza de inmediato, con el rostro tenso. Esta también es nuestra casa. El oficial no levantó la voz. No, no lo es. Las palabras se acomodaron en la habitación con una firmeza que antes no había estado ahí. Por un momento nadie se movió. Renato me miró entonces de verdad, como tratando de entender algo que ya había pasado sin él. ¿Llamaste a la policía?, preguntó. Sí, respondí. Sin explicaciones, sin disculpas, solo la verdad. La compostura de Leticia se quebró un poco. No del todo, pero lo suficiente para dejar ver lo que había debajo. No puedes estar hablando en serio, dijo con la voz más filosa ahora. Somos familia. El oficial no respondió a esos. No necesitaba hacerlo. Esto es un asunto civil, dijo en cambio. Se les notificó. Tienen que cumplir. Renato se pasó una mano por el cabello, con la mirada yendo de mí a los oficiales y a la habitación como si la estuviera viendo diferente por primera vez. Esto no tenía que llegar tan lejos, dijo en voz baja. Mantuve su mirada. Ya había llegado. Nadie discutió después de eso, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque la situación ya había pasado ese punto. Una vez que los oficiales se hicieron a un lado y les dieron espacio, todo se movió rápido. No organizado, no planeado. Renato fue primero a la recámara. Los cajones se abrían y cerraban sin orden. La ropa se sacaba y se metía en bolsas sin doblar, sin separar. Leticia lo siguió con movimientos más bruscos, menos controlados. Llévense todo, dijo. No dejen nada. Pero ya estaban dejando cosas. Una camisa se atoró en el asa de un cajón
y se rasgó un poco cuando la jaló. Un zapato se quedó cerca del pasillo sin su par. Cosas que días antes parecían importantes, ahora se empujaban a un lado, porque ya no había tiempo para decidir. Sus voces subieron no lo suficiente para llamar la atención de los oficiales, pero sí para cambiar el aire entre ellos. «Tú dijiste que esto iba a funcionar», dijo Leticia. Renato no contestó. «Tú dijiste que ella no iba a hacer nada». Siguió sin decir nada. Siguió moviéndose, metiendo cosas en una bolsa y luego en otra, con movimientos repetitivos automáticos, como si intentara terminar algo sin pensarlo demasiado. La casa se llenó del sonido de cosas siendo recogidas sin cuidado. Yo me quedé cerca de la puerta, sin estorbar, sin intervenir. Solo presente, vi lo que eligieron llevarse y lo que dejaron. Noté cosas que me pertenecían, siendo apartadas a veces sin que se dieran cuenta. Un contenedor regresado a la barra. Un objeto pequeño devuelto a un estante cuando reconocieron que no era suyo. Los oficiales se mantuvieron donde estaban callados firmes, dejando que el proceso siguiera su curso. En un momento la puerta principal se abrió y cerró mientras sacaban bolsas al coche. El movimiento se veía desde la calle. Un vecino disminuyó el paso al pasar, luego siguió. Nadie dijo nada. Adentro el ritmo no bajó. La frustración de Leticia se agudizó. El silencio de Renato se hizo más profundo. Ya no me miraban. No directamente, ya no. Cuando terminaron no fue completo. No podía hacerlo. Quedaron cosas pequeñas, huellas, de lo que se había metido demasiado rápido y se había dado por sentado. Sacaron las últimas bolsas, sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró, la casa se asentó. No de golpe, no todo de una vez. Pero el ruido que ellos traían consigo desapareció y lo que quedó se sintió estable otra vez. Me quedé ahí un momento, luego me moví. Caminé por el pasillo. La puerta de mi recámara estaba abierta. Entré sin dudar esta vez. La cama seguía ahí, pero no como yo la había dejado. La cobija jalada de forma dispareja, la almohada fuera de lugar. No había daño nuevo, solo la marca de un uso que no me pertenecía. Me quedé un segundo ahí, luego tomé las sábanas. Las quité, las doblé una vez y las aparté. Luego puse otras. No porque tuviera que hacerlo, porque podía. Cuando terminé, me hice hacia atrás y miré la habitación mientras volvía a sentirse familiar. Más tarde, esa semana, me senté otra vez frente a mi abogado. Revisamos los documentos con cuidado. La casa se pondría en un fideicomiso. Términos claros, condiciones definidas, sin suposiciones abiertas, sin acceso, sin estructura. No como reacción, como decisión. Cuando llegué a casa, mi celular se iluminó una vez. Un mensaje de Renato. Estamos acomodando las cosas. Lo leí una vez y dejé el teléfono. Sin responder, todavía no. La casa estaba en silencio otra vez, pero no vacía. Guardaba lo que siempre había tenido. Tiempo, trabajo, decisiones hechas sin atajos. Nunca había estado destinada a arreglar nada más que a sí misma. Y ahora parada ahí, entendí que lo que quedaba era exactamente lo que yo la había construido para hacer.